Esperando que tenga un buen día, mi nombre es Ángel Castillo, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, y estaré encargado de exponer la primera parte de este trabajo grupal. El artículo en el que se basó esta exposición fue escrito originalmente por Soo-Hyun Lee y Hae-In Bao y publicado por la revista ACS Omega en el año 2022, llevando como título al español Análisis comparativo de las composiciones metabólicas y los oligoelementos de la zeta Inonotus hispidus, cultivada en 5 especies diferentes de árboles. De manera principal, muchos de los hongos que podemos encontrar en la naturaleza poseen cualidades comestibles y medicinales, por lo que, tanto en la dieta humana y en la medicina tradicional, estos organismos tienen una muy larga historia. Inonotus hispidus es uno de esos microorganismos interesantes dentro de estudios biológicos capaces de despertar la curiosidad científica. Este es un hongo comestible medicinal que se usa ampliamente como producto para el cuidado de la salud y también como un antiguo material medicinal en los países del este de Asia, especialmente en diversas provincias de China. Diversos estudios químicos anteriores mostraron que este hongo producía una serie de compuestos activos tales como polisacáridos, polifenoles, esteroles y melanina. A este punto, esta especie se estaba volviendo el centro de atención dentro de estudios químicos hasta que en investigaciones recientes se ha revelado que los extractos del cuerpo fructífero, es decir, los frutos de este hongo, poseen actividades antitumorales, antivirales, inmunomoduladoras, antioxidantes e hipolipidémicas. Esto le ha traído al hongo un gran valor de aplicación y potencial de desarrollo en el campo de los alimentos funcionales y la medicina. Los autores del artículo presentado en este trabajo descubrieron que Inonotus hispidus crece principalmente en 5 especies diferentes de árboles. Como podemos ver aquí, podemos encontrar una figura en la cual se encuentra representada la manera en la que crece este hongo. El aspecto de los cuerpos fructíferos presentes en las diferentes especies de árboles es muy similar, volviéndose así una tarea complicada el poder distinguirlos por sus características morfológicas o macroscópicas. Debido a esto, hasta ahora las investigaciones se han centrado principalmente en el análisis cuantitativo y cualitativo de un número reducido de componentes químicos presentes en este hongo, como los esteroides y los fenoles, así como los efectos antitumorales de los cuerpos fructíferos que pueden producir. Al no existir una visión holística o central de la base molecular de los componentes químicos diferenciados y del uso de Inonotus híspidos cultivados en diferentes especies de árboles, tanto como productores, comerciantes, consumidores e investigadores los han confundido. La hipótesis planteada por los autores de esta investigación se centra en que las características metabolómicas de las distintas especies arbóreas de Inonotus híspidos son diferentes y pueden ser distinguidas por su composición química. Por lo tanto, resulta un trabajo urgente identificar los tipos y el grado de enriquecimiento de estos metabolitos químicos en los cuerpos fructíferos en diferentes especies de árboles, haciendo que este estudio también se lleve a cabo y se aplique con este fin. A pesar de todo esto, siempre es necesario entrar en contexto respecto a los temas que aborda este artículo. Las interrogantes que pueden surgir de acuerdo con lo expuesto hasta ahora pueden involucrar a los metabolitos. Una definición de este término puede darse a través de dos partes que la componen, teniendo a los metabolitos primarios. En el mundo de los hongos, estos se refieren a las sustancias producidas a través de actividades metabólicas. Dichos productos del metabolismo, tales como azúcares, aminoácidos, ácidos grasos comunes, ácidos nucleicos y polímeros, son necesarios para funciones vitales del hongo como crecimiento y reproducción. Por otro lado, también tenemos a los metabolitos secundarios de los hongos. Estos se encuentran estrechamente relacionados con los productos médicos humanos y el cuidado de la salud, refiriéndose a todo tipo de compuestos con estructuras complejas sintetizados por la compleja vía metabólica secundaria. Esta se da antes y después del crecimiento de algunos hongos hasta su fase estable. Dichos compuestos pueden ser los esteroides, alcaloides, colesterol, etc., siendo así un tipo de contraparte de los metabolitos primarios, los cuales poseen una estructura simple, una vía metabólica clara
y un alto rendimiento como precursores. En los últimos años, la identificación y el análisis biológico de los metabolitos primarios y secundarios por medio de la metabolómica ha sido ampliamente utilizado, convirtiendo así a la metabolómica en una nueva disciplina que se ha desarrollado rápidamente después de la genómica, la transcriptómica y la proteómica, ciencias que ya hemos visto desarrollarse, permitiendo su aplicación en muchos campos como el metabolismo animal y vegetal e incluso el metabolismo microbiano. La tecnología metabolómica se ha aplicado gradualmente al campo de los hongos comestibles y medicinales para estudiar el perfil metabólico de estos. Los programas informáticos, los algoritmos y los métodos experimentales disponibles han hecho de la metabolómica una buena herramienta para comparar los metabolitos químicos de los cuerpos fructíferos de diferentes especies de árboles. Debemos tener en cuenta que estudios preliminares a los vistos en este artículo han informado que se han utilizado métodos metabolómicos no dirigidos para distinguir la composición de metabolitos de diferentes partes y diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de hongos, con características similares a Inonotus hispidus, por lo que no sería esta la primera vez que se trabaja con esta metodología en este tipo de organismos. Siguiendo la propuesta de que Inonotus hispidus posee un gran potencial de desarrollo como recurso de hongo comestible y medicinal en el futuro, este estudio tiene como objetivo averiguar las diferencias entre su composición química cuando se cultiva en 5 especies de árboles diferentes, usando obviamente el método de metabolómica no dirigida para el análisis. Además, dentro de este mismo estudio se analizaron los datos quimiométricos de 8 tipos de componentes principales y 12 tipos de oligoelementos de diferentes especies de árboles. También se determinaron específicamente los cuerpos fructíferos del hongo comestible en diferentes especies de árboles. Estos metabolitos pueden aportar nuevas ideas para la evaluación exhaustiva del valor medicinal y proporcionar también un apoyo importante teórico para el desarrollo de productos funcionales y la elucidación de sus diferentes actividades farmacológicas. Una vez explicada la situación bajo la que se realiza esta investigación, también es imprescindible conocer la manera en la que se llevará a cabo. En este último punto recae la importancia de la sección experimental. En esta ocasión se trató de recalcar los aspectos y fundamentos más importantes que involucran a cada una de las etapas que la conforman, sin abordar conceptos específicos o profundos. Como primera etapa tenemos a la recolección de muestras. En este estudio, las muestras de cuerpos fructíferos de 5 especies de hongos se recogieron de 5 especies de árboles diferentes en la naturaleza, seleccionando al azar 6 cuerpos fructíferos en fase de crecimiento. ¿En qué se basó esto? En el color del cuerpo fructífero, el cual debía ser marrón, por lo que todas las muestras de hongos de Inonotus hispidus tuvieron 6 duplicados. Como podemos apreciar a nuestra izquierda, las muestras recogidas provienen de distintas provincias de la República Popular de China y a su vez de lugares concretos como reservas naturales o áreas escénicas. Cada muestra se identificó como Inonotus hispidus mediante la secuenciación molecular del ADN ITS. Recordemos que este último término hace referencia a una secuencia específica del ADN encontrada en una región en concreto del ribosoma eucariota. Finalmente, todas las muestras se almacenaron a muy bajas temperaturas, alrededor de menos 80 grados centígrados, hasta el análisis metabolómico, pudiendo así ser preservadas por un largo tiempo si así se requiere. También podemos encontrar diferentes etapas dentro de la sección experimental. Tenemos a los productos químicos utilizados. Cada uno de estos productos eran de grado cromatográfico para cromatografía líquida. De los químicos que resaltan o destacan, encontramos el acetonitrilo, el metanol, el ácido fórmico, el ácido acético y el alcohol metílico. También tenemos el análisis de metabolitos. En esta etapa, los tejidos biológicos fueron sometidos a distintos procesos, tales como incubación, centrifugación, suspensión, diluido, etc., para posteriormente realizar el análisis mediante la técnica de cromatografía líquida de alto rendimiento y espectrometría de masas en conjunto. Recordemos que la cromatografía es definida como una técnica de separación, mientras que la espectrometría de masas produce que la muestra a estudiar
pierda algunos electrones y se fragmente dando diferentes iones, radicales y moléculas neutras. Teóricamente, la combinación de ambas técnicas genera una mayor precisión de resultados en la descripción de una sustancia. También tenemos la etapa de procesamiento de datos e identificación de metabolitos. Dentro de esta sección se trataron los archivos de datos brutos generados en la etapa anterior por la cromatografía líquida de alto rendimiento y la espectrometría de masas en conjunto para realizar la anidación de picos, la selección de picos y la cuantificación de cada metabolito, teniendo en cuenta también diferentes parámetros como el tiempo de retención y la relación masa-carga, prediciendo así la fórmula molecular de cada metabolito comparándola con una base de datos ya existente y analizando estadísticamente los resultados utilizando un software estadístico de preferencia. También tenemos la etapa de análisis de datos metabólicos. Para este proceso se utiliza un paquete de software flexible y completo para el procesamiento de datos metabolómicos, para aplicar así un análisis univariante. En conjunto con esto se realizó el enriquecimiento de las vías metabólicas de los metabolitos diferenciales, donde cuando se obtiene una relación entre diferentes parámetros, se satisface las vías metabólicas y se consideran enriquecidas. Además, también tenemos la etapa de identificación de compuestos totales en los cuerpos fructíferos de Inonotus híspidos. Esta sección estuvo basada mediante el análisis del perfil metabólico de los cuerpos fructíferos de Inonotus híspidos, cultivados en 5 especies diferentes de árboles. En síntesis, lo que se buscó fue determinar el contenido relativo de sus complejos metabolitos químicos, mediante el análisis de los contenidos de polisacáridos totales, aminoácidos totales, proteína bruta, grasa bruta, esteroles totales, polifenoles totales, flavonoides totales y terpenoides en cada cuerpo fructífero, para después manejar estos datos en un software estadístico. Por último, tenemos también el análisis del contenido de oligoelementos en los cuerpos fructíferos de Inonotus híspidos. En esta se buscó determinar los contenidos de elementos menos abundantes, es decir, potasio, calcio, sodio, etc., en los cuerpos fructíferos secos de Inonotus híspidos, cultivados en 5 especies de árboles diferentes, empezando este proceso por la trituración de cada muestra. Los contenidos se determinaron mediante espectrometría de absorción atómica, siendo esta última una técnica común para detectar metales y metaloides en muestras orgánicas y ambientales. En síntesis, todo lo expuesto hasta ahora determina las primeras partes del estudio e investigación realizada por los autores Liz y Bao en su artículo publicado en el año 2022. A continuación, mis compañeros continuarán con la exposición del resto de puntos importantes de este documento. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar con lo que vendría siendo los resultados y como primer punto tenemos el análisis de componentes principales de los metabolitos y híspidos que han sido cultivadas en 5 especies de árboles diferentes. Cabe recalcar que estas muestras fueron recolectadas de las regiones de Shandong, Shanxi y Jilin pertenecientes a China. Entonces, a partir de esto, tenemos las 5 especies que fueron analizadas. Tenemos como primera especie Morus alba, que le vamos a abreviar como MA. Como segunda especie tenemos a Ulmus macrocarpa variación mongólica, que le vamos a abreviar como UM. Tenemos la siguiente a Fraxinus mashurica, que le vamos a abreviar como M. Como cuarto espécimen tenemos a Cipidus jujuba, le vamos a abreviar como ZJ. Y por último tenemos a Malus pumila, que le vamos a abreviar como MP. Entonces, los puntos importantes de esto es que las muestras analizadas primeramente fueron sometidas a espectroscopía de masas en tándem acoplada a la cromatografía líquida de alta resolución y también por un segundo método que es la técnica de los metabolitos no asociados. Entonces, a partir de esto se aplicó una tercera técnica que es llamada el análisis de componentes principales o abreviado en inglés sería PCA, los cuales se identificó los árboles metabólicos de cada una de las muestras recolectadas. Entonces, a partir de esto, se derivó que
y FM eran relativamente cercanos entre sus árboles de PCA, por lo cual guardaban una alta similitud. Asimismo, ZJ y MP tenían una gran similitud entre sus árboles de PCA. Como segundo punto, tenemos la identificación de los metabolitos en los cuerpos fructosos de Ispidus. ¿Y a qué yo me refiero con cuerpos fructosos? Pues me refiero principalmente a la parte más importante de un hongo, es decirlo, el cuerpo. Entonces, tenemos que asimismo el análisis de componentes principales o PCA se ha sido utilizado para identificar las diferencias metabólicas en cada una de las diferentes muestras. Entonces, ¿qué es un metabolito? Pues de todo lo que estamos hablando, el metabolito es una sustancia que ayuda al metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Pues es la parte del mantenimiento de la célula para que consiga su funcionamiento normal. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos destaca, imagen representativa de las variables estudiadas. Entonces, en la figura A tenemos las diferentes muestras recolectadas en las especies de árboles. MA, UM, FM, ZJ y MP, como ya lo hemos abreviado anteriormente. Acá, como segundo punto, tenemos un diagrama de Venn y comparación de los metabolitos mediante la prueba de PCA, cada uno haciendo comparación. Y acá en el punto C, en la imagen C, tenemos la imagen de ion positivo, que parte también del análisis de PCA, de los cultivos muestra, que han sido sembrados en el laboratorio. Y en la D tenemos por el método de ion negativo, los cultivos que han sido recolectados. Como siguiente punto, tenemos el análisis discriminante de cuadrados parciales min. ¿A qué me refiero yo con esto? Esta es una técnica que se usa para profundizar un poco más lo que vendría a ser el PCA, a dar un análisis metabólico más profundo, identificando las diferencias entre las cantidades de un compuesto metabólico. Entonces, a partir de esto se recolectaron los resultados más precisos, las relaciones de metabolitos recolectados. Como podemos ver, tenemos esta tabla. Generalmente es una técnica que arroja una imagen en la cual tenemos que interpretar. Tenemos relaciones aproximadas, guardan estrecha relación metabólica, pero se diferencian una de la otra por la cantidad de compuestos que existen en cada una. Por ejemplo, aquí tenemos la relación de UM entre MA, FM entre MA, ZJ y MP entre MA, siendo el más alejado sería MP con 0,96 en la intersección de R2. Tenemos imágenes que complementan lo que ya hemos explicado, lo que hemos tratado de exponer. Aquí está MA sobre UM o análisis de ion positivo y su curva de R2 que hace intersección con Q2 o para las demás variables. Entonces, como siguiente punto tenemos el análisis comparativo de metabolitos diferenciales. Esta es una técnica más a fondo que se usan ya para identificar propiamente los metabolitos que diferencian a una especie de la otra. Aunque son de la misma especie, a lo que yo quiero referir aquí en esta especie es que a una muestra de la otra, porque como podemos ver, cada árbol aporta diferentes nutrientes a los hongos y por eso es que varía su cantidad metabólica. Entonces aquí se identificaron un total de 1353 metabolitos en cada una de las muestras. No, perdón, en una totalidad de la muestra, de los cuales se dispuso
esta tabla. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Un regulado al alza y regulado a la baja. Regulado al alza generalmente se aplica en ion positivo, que son la cantidad metabólica que se ha con ion. Asimismo, las relaciones correspondientes: UM sobre MA, FM sobre MA, J sobre MA y MP con MA. Que básicamente, el coeficiente que vemos aquí es la diferencia que hay de este y este. ¿Y por qué me dirán? ¿Por qué tomo MA como muestra base? Porque es la más aproximada a la muestra de control que se experimentó. Entonces, aquí podemos ver el diagrama de Venn que trata de comparar, así mismo como lo vimos en un principio, trata de comparar los metabolitos identificados en el ion positivo que corresponde regulado al alza y el ion negativo que corresponde regulado a la baja. Entonces, a partir de este estudio, se identificaron 19 azúcares, 42 glucósidos, 2 aminoácidos, 8 esteroides, 22 fenoles, 24 flavonoides, 11 terpenos, 30 nucleótidos, 7 pirimidinas y 12 purinas, dando un total de 187 compuestos químicos que se lograron obtener a partir de esta investigación. Entonces, siguiente punto, tenemos el análisis de azúcares y glucósidos en las muestras de Ispidus. Entonces, ¿qué primero es un azúcar? Un azúcar es un compuesto constituido principalmente de hidrógeno, carbono y oxígeno, que generalmente es dulce y constituye una fuente de energía primordial para el mantenimiento de un organismo. Entonces, a partir de este, se encuentran los glucósidos, que son metabolitos secundarios de las plantas unidos a azúcares a través de enlaces glucosídicos. Entonces, como se mencionó antes, se identificaron 19 azúcares y 42 glucósidos principalmente en este apartado, que cumplen funciones antibacterianas, antitumorales e inmunomoduladoras en el cuerpo fructoso de, de dicha muestra. Entonces, tenemos 3 puntos importantes a partir de este análisis. El contenido de adenosín difosfato cíclico ribosa, la 3-alosa, la fucosa y el iditol en MA fueron mucho más altos que en otras muestras. También tenemos como otro punto primordial que la fructosa y la fructosa 6-fosfato en UM fueron más altos que en otras muestras. Y como tercer y último punto tenemos que el contenido de lactosa, maltotriosa, glucosamida lixosa, desoxirribosa 5-fosfato, fructosa y arabinosa en FM se presentaron los valores más altos que en cualquier otra de las muestras. Entonces, para continuar vamos a ver el análisis de los azúcares propuesto en esta tabla. Esta le llamo así tabla representativa porque es una toma de una muestra de la tabla original. ¿Por qué? No está el cuarto grupo de comparación, porque se considera irrelevante para la explicación. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer compuesto, arabitol, la relación de UM sobre MA. ¿Qué quiere decir esta relación? Entre la relación quiere decir que es 1.34 veces mayor UM en relación a los componentes de MA, que en este caso la arabitol es 1.34 veces mayor en UM que en MA. Y así se va leyendo. Por ejemplo, otro dato relevante podría ser la lactosa con 6.28 en FM en relación a MA, con lo que podemos decir que la lactosa es 6.28 veces mayor en FM que en MA. Y acá, otro valor muy importante. En el 3-alosa 6-fosfato y en el iditol hay valores muy pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferencias metabólicas entre las relaciones es casi nula. Y entonces pasamos a la siguiente tabla. Tenemos el análisis de glucósidos. Entonces,
Aquí también tenemos una tabla representativa. De los 42 glucósidos hemos tomado 10 y los hemos distribuido de esta manera para que sea más entendible. Asimismo se lee, el primer compuesto visto en la tabla es timidina, que en su relación UM versus MA es 1.01 veces mayor. Asimismo, la dexoxiguanina en ZJ versus MA es 2.38 veces mayor. Pero aquí hay un dato muy relevante y muy curioso. En el N6-isopentiladenosina, la relación UM versus MA es de 75.32 veces mayor UM que MA. Asimismo, en FM versus MA es 26.43 veces mayor FM que MA. Vamos al siguiente punto, que es el análisis de características de aminoácidos y nucleótidos en muestras de híspidos que han sido cultivadas y recolectadas de las diferentes especies de árboles. Entonces, la definición de aminoácidos es que son componentes fundamentales de proteínas, son moléculas que básicamente cumplen diferentes funciones en el cuerpo de un hongo, tales como propiamente intervienen en funciones de elaboración de proteínas, funciones vitales y otras funciones de recolección energética. Los nucleótidos, en cambio, son la estructura básica de ácidos nucleicos, tanto para desoxirribosa como ribosa, los cuales están formados por azúcares y grupos fosfato. Entonces, aquí también tenemos otra tabla representativa, pero esta tabla tiene algo de diferente. Tenemos relaciones aquí a los lados. Entonces, la primera relación es del grupo de 3 aminoácidos, la teotrina, el ácido aspartico y la serina, fueron relativamente mayores en MA que en cualquier otra de las muestras. Y eso se lo demuestra en la tabla con los valores. 0.49 es relación de UM para MA. MA tiene un poquito más de concentración y por eso da un valor decimal de 0.49. Asimismo, con las relaciones entre los demás. Cambio, en UM, ¿qué es lo que se destaca? Dice que la metionina, la fenilanina y la lisina fueron mayores que en cualquier otra de las muestras. Eso se destaca aquí, frente a MA, 7.76% mayor, 1.31 mayor que MA, 3 mayor que MA. Asimismo, en ZJ se dice que la arginina, la asparagina, la tirosina y el ácido glutámico fueron mayores que en cualquier otra de las muestras, que se representa aquí y aquí, que es 1.04 veces mayor que MA y 3.10 veces mayor que MA. Entonces, tenemos por último punto, el análisis de características de los nucleótidos en las muestras de híspidos cultivadas en las 5 especies de árboles diferentes. Entonces, se dice que en este estudio, los investigadores sospechaban que la infección parasitaria de las especies podía derivar en una mayor o menor proporción de nucleótidos distribuidos a lo largo del cuerpo fructoso, por lo cual tenemos esta otra tabla representativa. Tenemos como datos más representativos, la riboflavina en UM versus MA es 5.94 veces mayor que en UM que en MA. Acá, otro dato representativo es la nicotinamina adenina dinucleótido, que es 2.58 veces en UM que en MA. Y como último punto y dato relevante, tenemos estos dos valores correspondientes a la flavina adenina dinucleótido, que es 110 veces mayor en UM que en MA, y la citicolina, que es 10.43 veces mayor en ZJ que en MA. A continuación vamos a darle paso a la segunda parte de los resultados. A continuación, con el apartado de resultados, también tenemos lo que es el análisis de la característica de las pirimidinas y purinas
en nonotucispidos cultivadas en 5 especies de árboles diferentes. Antes de ingresar con la explicación de los análisis e identificación de metabolitos, me gustaría dar un breve concepto sobre qué son. Estos son compuestos aromáticos heterocíclicos que junto a un grupo de azúcar y un grupo fosfato forman los componentes importantes que conocemos como los nucleótidos. En el caso de la pirimidina, estas han sido estudiadas como un localizador de cáncer, fármaco diagnóstico y tratamientos. Además de existir un componente denominado como 5-fluorouracilo que es usado como un medicamento antitumoral. Dentro de las pirimidinas se encuentran derivados que forman parte de los ácidos nucleicos como la citosina, timina y uracilo. En el caso de las purinas, tenemos que estas juegan un papel importante en el suministro de energía, regulación metabólica y composición de enzimas, además de formar parte de las moléculas de señalización intracelular y extracelular. También tenemos que dentro de las purinas se encuentran derivados que forman parte de los ácidos nucleicos como la adenina y guanina. Ahora sí procederemos con lo que es el análisis de identificación de las pirimidinas. En este caso se lograron identificar lo que son 7 tipos de pirimidinas en inonotucispidos, cultivadas en 5 especies de árboles. A continuación tenemos una tabla representativa en la que se encuentra detallada cada uno de los nombres de las especies de árboles estudiadas. En el primero tenemos lo que es Morus alba con su abreviatura de MA, Ulmus macrocarpa mongolica con su abreviatura de UM, Fraxinus manchurica como FM, Sisyphus jujuba como ZJ y Malus pumila como MP. Por consiguiente tenemos una tabla de los datos obtenidos. En la primera columna tenemos las 7 tipos de pirimidinas identificadas como la citosina, uracilo y timina, etc. En la segunda columna tenemos su correspectiva masa molecular de cada uno de los metabolitos identificados y a continuación las siguientes columnas nos presentan los datos obtenidos. Dentro de los datos relevantes tenemos que el contenido de citosina en la especie de Ulmus macrocarpa mongolica fue 660 veces mayor que el de Morus alba. En el caso de Morus alba ha sido tomada como una muestra base de referencia en comparación de los otros tipos de especies herbáceas. Otro dato relevante fue que el contenido de timina en Fraxinus manchurica fue de 422 veces mayor que el de Morus alba. En el análisis de identificación de purinas tenemos que se lograron identificar 12 tipos de purinas en inonotucispidos. Y de la misma forma tenemos la tabla representativa con los 12 tipos de purinas, su respectiva masa molecular y los datos obtenidos. En este caso los contenidos de 2-hidroxi-6-aminopurina obtuvieron un valor de 1.46 en las muestras de Ulmus macrocarpa, referente al de Morus alba. Por otro lado tenemos que el contenido de guanina también se enriqueció en la muestra de Ulmus macrocarpa, obteniendo un contenido de 16.05. En la especie también de Fraxinus manchurica, el contenido de guanina obtuvo un valor mayor representativo de 10,30, que a diferencia de los otros, que no difieren mucho, obteniendo valores de 0,55, 1,45, 1.71, es decir, valores que no difieren tanto, que van de 0 a 1 y de 1 a 2, los cuales no suelen ser tan representativos como los ya antes mencionados. Otro apartado que se estudió dentro del artículo es el análisis de las características de esteroides y fenoles. De la misma forma me gustaría explicar un breve concepto sobre qué son los fenoles y qué son los esteroides. Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo como un grupo funcional. Y los esteroides son una sustancia orgánica de origen vegetal o animal. Además, poseen propiedades antitumorales, antioxidantes, entre otras actividades farmacológicas. En el lado izquierdo se encuentra una representación esquemática en 3D de los fenoles y de los esteroides. Dentro del análisis de identificación, se lograron identificar lo que son 8 tipos de esteroides y 22 metabolitos fenólicos. Los resultados
nos demostraron que existen diferencias en la riqueza de los metabolitos de esteroles, lo cual afecta directamente a lo que es el valor medicinal. Ahora sí, en el contenido e identificación de los esteroles, en este caso por optimización de datos hemos representado los 8 tipos de esteroles identificados con su respectiva masa molecular, arrojándonos que el ergosta 5,7,9,22 tetraen y el peróxido de ergosterol fueron los que se enriquecieron significativamente en las muestras de Morus alba. Y la ovobaína y la boldiona y la guggulsterona se enriquecieron significativamente en las muestras de Ulmus macrocarpa mongolica y Fraxinus manchurica. Por otro lado, en el análisis de identificación de los fenoles, se han representado los 22 tipos de fenoles identificados enlistados de la siguiente manera, obteniendo que la isorapontigenina, la metanefrina y el lismetilnaproxeno se enriquecieron significativamente en las muestras de Morus alba. Además, también los contenidos de tocoferol, desmetilnaproxeno, se enriquecieron significativamente en las muestras de Ulmus macrocarpa mongolica. A continuación tenemos lo que es también el análisis de la característica de los flavonoides y terpenoides en Inonotus hispidus, obteniendo que se lograron identificar 11 tipos de terpenoides, los cuales se representan en la siguiente tabla con su respectiva masa molecular. Los terpenoides identificados también los podemos referir como metabolitos. Nos indica que el contenido de perillartina, A-parneseno, carbona y linalol se enriquecieron significativamente en las muestras de Morus alba, y los contenidos de limonina y ácido ursúlico se enriquecieron significativamente o mostraron un contenido superior a los demás en las muestras de Malospumila. Por otro lado, tenemos que se lograron identificar 24 tipos de flavonoides, y un dato interesante es que la abundancia de los flavonoides difieren bastante en las distintas especies de árboles, los cuales se enlistan a continuación, y se nos indica que la isorametina, la catequina y la sacurandetina se enriquecieron significativamente en muestras de Ulmus macrocarpa mongolica. Otros 3 tipos de metabolitos como la fuerarina, la quercetina y la apigenina se enriquecieron significativamente en muestras de Fraxinus manchurica. Y por último tenemos que 2 tipos de metabolitos más como la galangina y la miresatina se enriquecieron en muestras de Malospumila. Otro de los estudios que se llevó a cabo fue observar el contenido de polisacáridos totales, aminoácidos, proteína bruta, grasa bruta, esteroles, polifenoles, flavonoides y terpenos totales en Inonotus hispidus. Los gráficos representados a continuación fueron obtenidos o extraídos del artículo ya antes mencionado como referencia, en el cual se obtuvo que el total de polisacáridos y el total de polifenoles demostraron un mayor contenido respectivo en las muestras de Morus alba. Por consiguiente, tenemos que el total de aminoácidos, el total de proteínas y el total de flavonoides obtuvieron un mayor contenido en las muestras de Cicibos jujua, en el cual el total de aminoácidos se obtuvo un contenido de 8,92%, y en el total de proteínas se obtuvo un contenido de 12,5%. Y en el de los flavonoides, que cabe destacar que la muestra de Cicibos jujua fue la que obtuvo un mayor contenido a diferencia de las otras, con un valor de 3,88%. Por consiguiente, el total de grasas, la muestra que mayor contenido obtuvo fue la de Fraxinus manchurica, con un valor de 7,67%. Y por último, tenemos el total de terpenos y el total de esteroles, en cual ambos se obtuvieron que la muestra de Malospumila fueron las que representaron un mayor contenido.
En uno de los últimos apartados de los resultados, se llevó a cabo un análisis de dos elementos en los cuerpos fructíferos de inonotoxispidos. Esto debido a que elementos como el potasio, el calcio y el sodio son tipos de oligoelementos necesarios para el cuerpo humano, debido a que la falta de estos elementos esenciales en el cuerpo humano pueden provocar enfermedades. Un claro ejemplo es que la deficiencia de calcio puede causar lo que es la displasia ósea y baja estatura. Los gráficos mostrados a continuación fueron extraídos del artículo ya antes mencionado, obteniendo que los contenidos de calcio, sodio, magnesio, hierro y manganeso fueron los más altos en las muestras de Morus alba. En el caso del calcio se obtuvo un valor de 193.41 miligramos por kilogramo. En el caso del sodio fue de 157, en el del magnesio de 525, en el del hierro fue de 297 y en el del manganeso fue de 12,88. Por consiguiente, en el zinc, los valores más altos fueron la de Morus alba y de Malus pumila. En el caso del potasio, el que se obtuvo un mayor valor fue el de Ulmus macrocarpa. Cabe recalcar que este valor no difiere tanto del de Fraxinus manchurica, que fue de 59.05. Y por último, los tipos de elementos restantes como el cobre, el arsénico, el cadmio, el mercurio y el plomo se dice que cumplen con los estándares nacionales de seguridad alimentaria china. Y con esto concluiríamos la parte de los resultados, dando paso a la explicación de la discusión. El hongo Inonotus hispidus es una especie comestible y medicinal. Este presenta propiedades astringentes, diuréticas y actividad antiviral. Además, ha sido descrito en los antiguos libros chinos de materia médica. Se ha caracterizado porque se ha convertido en un alimento funcional muy apreciado por la cultura. Sin embargo, no se conocen las cualidades que lo hacen tan especial. Ese es el motivo por el que se realiza este estudio, haciendo uso de la metabolómica. De esta forma, se ha podido realizar un análisis de las características metabólicas de Inonotus hispidus, cultivadas en diferentes especies de árboles, y se ha podido explicar los componentes metabólicos en su conjunto desde el punto de vista macroscópico. Para realizar este estudio metabolómico, se han utilizado los siguientes métodos. En primer lugar, la técnica de espectrometría de masas en tándem de cromatografía líquida de ultra alta resolución. Este ha permitido seleccionar metabolitos con cambios significativos en los cuerpos fructíferos de Inonotus hispidus, cultivados en 5 especies de árboles diferentes. Esto ha permitido comparar las composiciones de los metabolitos en ellos. También se ha hecho uso del modelo de análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales supervisados. Este ha permitido la optimización de la separación de la población de cuerpos fructíferos. Además, se hizo uso del análisis de componentes principales. Estos dos últimos confirmaron la variación de metabolitos y la estabilidad de todo el proceso de análisis. Las muestras fueron recolectadas en diferentes provincias de China. Aquellas obtenidas de Morus alba fueron extraídas de la provincia de Shandong, ubicados en este sector, caracterizado por tener un clima amazónico templado, 4 estaciones distintas, un verano lluvioso y de alta temperatura. Mientras que las muestras de Sisyphus jujuba Mill y Malus pumilia Mill se recolectaron en la provincia de Shanxi, ubicada en este sector. Esta provincia presenta clima continental templado, inviernos fríos, veranos calurosos, sequía y poca lluvia. Mientras que las muestras de Ulmus macrocarpa anse y Francis mandrusca rup se recolectaron en la provincia de Jilin en el norte de China, ubicado en este sector. Esta zona presenta veranos cortos e inviernos fríos y largos.
Aquí podemos observar el gráfico de puntuación de análisis de componentes principales en el modo de iones positivos y iones negativos. Una vez realizado el análisis, podemos observar que las distribuciones de las muestras de Ulmus macrocarpa ANSE y Francis Mandruska Rupp, ubicados en este sector con el color amarillo y rosa, no tiene una diferencia metabólica demasiado baja. De igual manera sucede con las muestras de Sisyphus jujuba 1000 y Malus pumilia 1000. Mientras que la especie cultivada en Morus alba, ubicada en este sector, presenta una gran diferencia metabólica respecto a las otras especies vegetales, donde se ha cultivado este hongo. De igual manera podemos observar en el diagrama de los iones negativos. Aquí podemos observar una diferencia metabólica baja de relación en estas dos especies vegetales. De igual manera en este sector y en este sector, donde podemos identificar también que la especie vegetal Morus alba tiene una diferencia metabólica bastante significativa con respecto a las otras especies vegetales. El motivo por el que ocurre esta diferencia de metabolitos en los hongos de la misma especie aún no se encuentra claro, pero se infiere que tiene una relación con las especies de árboles donde crecieron y su entorno geográfico. Este estudio ha permitido identificar 1.353 especies de metabolitos, en los que se incluyen 19 azúcares, 42 glucósidos, 8 esteroides, 22 fenoles y 26 flavonoides. La presencia de flavonoides en estos hongos llama mucho la atención, debido a que varios estudios han informado que no se pueden encontrar enzimas relevantes para sintetizar componentes flavonoides en los hongos, por lo que no deberían existir en este tipo de organismos. Sin embargo, algunos estudios también han demostrado que ciertos hongos contienen genes relacionados con la vía biosintética de flavonoides, lo que podría explicar este factor. Además, se identificaron 30 nucleótidos, 11 terpenos, 12 purinas y 7 pirimidinas. Estos metabolitos se coordinan para ejercer funciones biológicas como todos conocemos. Para comprenderlas mejor, se realizan análisis de vías metabólicas basados en las rutas permitiendo comprender las diferencias de las redes metabólicas entre Inonotus hispidus cultivadas en las 5 especies de árboles diferentes ya detalladas. Ahora podemos observar el diagrama de burbujas de enriquecimiento de la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto. Entre las muestras de Inonotus hispidus de la especie Ulmus macrocarpa anse y Morus alba. Aquí se puede observar el análisis de diferentes rutas metabólicas detalladas al lado izquierdo. En la parte de abajo encontramos una recta que nos muestra la relación del número de metabolitos diferenciales de la vía metabólica correspondiente con el número total de metabolitos identificados en esa vía. Por otro lado, el color del punto representa el valor P de la prueba hipergeométrica relacionado con este diagrama que encontramos aquí. Cuanto menor sea el valor, tiene mayor confiabilidad y es más significativa estadísticamente. Es decir, que aquellos tonos relacionados con las tonalidades naranjas o rojizas presentan un menor índice de confiabilidad y exactitud, mientras que los colores más relacionados hacia las tonalidades azules presentan que existe una mayor confiabilidad y exactitud estadísticamente. A su vez, el tamaño del círculo relacionado con el diagrama ubicado en este lado nos indica la diferencia metabólica, es decir, cuanto sea mayor el número de metabolitos diferenciales, existe una mayor variación en la presencia de metabolitos en las muestras estudiadas. Como podemos observar aquí, la biosíntesis de metabolitos secundarios presenta una diferencia bastante grande de metabolitos que se utilizan en esta ruta. Estamos haciendo una comparación entre el hongo Inonotus hispidus cultivado en la especie Ulmus macrocarpa y Morus alba, mientras que en la glucólisis o gluconeogénesis podemos observar que existe
un número demasiado reducido de metabolitos diferenciados, es decir, que los metabolitos utilizados en esta ruta metabólica son casi o totalmente similares. De la misma manera, podemos observar el diagrama de burbujas de enriquecimiento con respecto a la especie Francius mandrusca rup y Morus alba. Como podemos observar, la biosíntesis de metabolitos secundarios presenta un alto número de metabolitos diferenciados, lo que indica que los metabolitos utilizados por el hongo cultivado en las diferentes especies vegetales es variado. Sin embargo, su rango de fiabilidad es medio. Por otro lado, podemos observar el metabolismo de aminoácidos, que este presenta una diferencia de aminoácidos bastante baja. Se encontraría entre el rango del 1 y el 8, lo que indicaría que los metabolitos utilizados para realizar esta ruta metabólica en el hongo Inonotus hispidus cultivado en las especies de Francius mandrusca rup y Morus alba son casi idénticos. Esta prueba presenta una confiabilidad alta de acuerdo al valor P ubicado en la prueba hipergonométrica. Acá podemos realizar el mismo análisis, donde podemos observar que el metabolismo de glutamina presenta una confiabilidad bastante alta y eso nos indica con veracidad de que existe una diferencia de metabolitos en ambas especies vegetales en esta ruta metabólica bastante moderada. De igual manera, podemos observar el diagrama de burbujas de enriquecimiento respecto a las especies Sisyphus jujuba mil y Morus alba. Como podemos observar, el metabolismo de la fenilamina presenta una veracidad bastante considerable y también nos indica que existe un número diferenciado de metabolitos bastante bajo. A su vez, si realizamos un análisis en el modo ion negativo, podemos observar que el metabolismo de la fenilamina presenta una diferencia de metabolitos bastante moderada y la veracidad de esta prueba se encuentra en un rango de 0.8 debido al color que nos presenta en relación al valor P de la prueba hipergeométrica. Mientras que el metabolismo del ácido 2-oxocarboxílico nos indica que existe una diferencia metabólica bastante baja, es decir, que los metabolitos utilizados para realizar esta ruta metabólica en los hongos cultivados en las especies ya detalladas son los mismos. La veracidad de esta prueba se encuentra en un rango de 0.4, lo que indica que existe una gran confiabilidad en las pruebas realizadas. De igual manera, el estudio nos presenta un análisis entre las especies vegetales Malus pumila y Morus alba. Como podemos observar, las rutas metabólicas en general y la biosíntesis de metabolitos secundarios presenta un alto índice de metabolitos diferenciados. Y la veracidad y confiabilidad de estos resultados la podemos identificar en el valor P de la prueba hipergeométrica, mientras que el metabolismo de la riboflavina presenta una alta confiabilidad y nos indica que la diferencia de metabolitos para realizar esta ruta metabólica en ambas especies vegetales por parte del hongo es nula, es decir, que utilizan el mismo metabolito para realizar la misma ruta metabólica. Asimismo, podemos analizar en el modo ion negativo que estas especies vegetales presentan una diferencia de los metabolitos presentes para realizar esta ruta metabólica, que es el metabolismo de la pirimidina. Esto nos indica que tiene un valor P de 1, es decir, que la confiabilidad de este análisis es medianamente aceptable. A su vez, podemos observar que el metabolismo de la beta-alanina presenta un alto índice de confiabilidad. Además, esta nos indica de que no existe un alto número de metabolitos diferenciados para realizar esta ruta metabólica por el hongo
en ambas especies vegetales. Los estudios realizados en la presente investigación lograron identificar 1.353 metabolitos químicos. Los metabolitos de Nonotodispidus que crecen en las 5 especies de árboles diferentes son los mismos, pero el contenido de los metabolitos químicos es bastante diferente. Se estudiaron contenidos de 8 tipos de componentes principales de las muestras, y los resultados mostraron que los fenoles totales y los esteroides totales con efectos antitumorales significativos estaban enriquecidos en los hongos cultivados en Morus alba y aquellos cultivados en Malus pumilamilis. Además, se estudió el contenido de oligoelementos y los estudios muestran que calcio, sodio, magnesio, manganeso, hierro y zinc son los elementos con mayor contenido en los hongos cultivados en estas especies vegetales.